Hola chicas, bendiciones del Eterno, bendiciones de parte del Eterno para cada una y para cada uno. Eh, les, les cuento que no sé cuántos de nosotros mantendremos miedo. Hoy vamos a hablar un poquito de los miedos, de los temores. Fíjate que nosotros tenemos miedo, pero encontramos también en la palabra gente que tuvieron miedo como nosotros. Nosotros tenemos miedo de hablar, tenemos miedo de opinar, tenemos miedo de emprender un negocio, emprender un viaje, emprender algo en la vida. De todo eso tenemos miedo y tenemos temores. Y a veces nos toca huir por causa de los miedos. A veces nos toca escondernos por causa de los miedos. Y, y también nos toca callarnos cosas. A veces tú quisieras decir tantas cosas, pero hay miedos. Miedos a que si lo haces bien, te salga mal. Y a que si lo haces mal, te salga re mal, ¿verdad? Entonces como que eso es algo que está de continuo en nuestras vidas. Es algo que es como que nos acompañara. Como que donde nosotros vamos, a veces podremos sentirnos valientes. A veces sentimos que estamos capacitadas para emprender algo. Pero a la hora que vamos a empezar, tenemos esos temores y esos miedos. Entonces, ¿qué pasa? Recordemos que Jacob tuvo miedo. Jacob tuvo miedo y huyó de su casa por miedo de su hijo, de su hermano, perdón. Vemos también otro varón que tuvo mucho miedo, fue David. David también fue un hombre que tuvo mucho miedo de Saúl. Pero yo creo que esos miedos son las armas poderosas que el Eterno nos da. Porque la palabra dice que nosotros, ¿cómo es que es? A ver, lo voy a decir en mis palabras. Dice, deleítate o esfórzate en tu debilidad. O sea que esa debilidad es la que nos hace fuertes. Esos miedos, esos ataques, todo eso que nosotros le tenemos tanto pánico y tanto miedo quizás a encontrarnos o a que se vuelva a repetir lo que nos han hecho o lo que hemos vivido, y entonces tenemos miedo de volver a emprender el vuelo porque pensamos que una vez más nos va a salir mal, ¿verdad? Pero yo mirando en la palabra, que el Espíritu nos ayude, el Espíritu Divino nos ayude. Yo mirando en la palabra, fueron estas cosas los que hicieron valientes a estos varones. Hemos visto muy claro que lo hemos estudiado, los valientes de David. ¿Quiénes eran los valientes de David? Eran personas que nadie daba 5 por ellos. Dice la palabra que eran los endeudados, eran los amargados de espíritu, eran todos estos. Eso ya lo hemos estudiado también. Entonces no me voy a detener ahí porque eso lo hemos estudiado en las mañanas. Entonces, ¿qué pasa? Vemos que esas debilidades de ellos fueron lo que los hizo los valientes a estos varones. Entonces, vamos mirando poco a poco que estas personas que tuvieron todos estos errores y tuvieron todos estos miedos, todos estos temores, fueron hombres guerreros. Ellos se aferraron de esas debilidades, se aferraron de esos ataques, se aferraron de todo eso que ya era inservible en ellos. Fíjense ustedes que hay algo impresionante que en la que yo pude meditar un poco, es en que David era un joven. Dice la palabra que era un joven cuando iba
a la casa de Saúl a tocar el arpa para que el espíritu de Saúl se aplacara. Entonces, este varón, eh, cuando David llega ahí, ya él tenía ese espíritu. O sea que este espíritu no se movió o no se apareció en el momento que salen estas mujeres diciendo, David mató, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Él no salió. Perdón, ya ese espíritu estaba en Saúl. Y yo he pensado que David nunca pudo entender el odio que Saúl le tenía. Él nunca lo pudo entender, porque recordemos que Saúl lo necesitaba y clamaba por él para que le cantara. Y era tremendo porque la palabra nos enseña que cuando David cantaba, el espíritu se alejaba. Pero ¿qué hacía Saúl? Se levantaba y empezaba a buscar el arma la espada para matar a David. O sea que este espíritu siempre acompañó a Saúl, este espíritu de envidia. Entonces, vemos cómo David va y él no tiene armas. Mire, aquí es donde yo quiero que nosotros aprendamos que las circunstancias, la debilidad, el miedo que nosotros tenemos es el que nos haga fuertes. Porque vamos a ver nosotras que este varón no tenía arma en su mano para matar a Goliat. Dice la palabra que lanza la piedra, ¿verdad? Lanza la piedra y Goliat cae al suelo. ¿Y qué hace David? David coge y corre, dice la palabra que corre y coge la espada y decapita a Saúl, a Goliat. Y es impresionante porque fíjense que él se va con la cabeza y la lleva donde Saúl. Lleva la cabeza, pero recordemos que él también llevaba el arma, o él llevaba las armas. La palabra de Dios habla de que él fue a reclamar las armas, las lanzas, o sea que él le quitó todas las armas a su enemigo, a su oponente, se las quitó. Y es impresionante porque la cabeza de Goliat se la lleva a Saúl, pero las armas las lleva a la casa del sacerdote. Qué bonito, ¿verdad? Y si meditamos un poquito en eso, esa es la primicia. Esa es la primicia del arma que David tiene en sus manos. Porque después de que él sale de haber estado allá con las ovejas, como dice la palabra, que detrás de la majada lo llamé, él no vuelve a tomar el arma con que lanzaba las piedras, que no recuerdo cómo se llaman. Y dice que él cogió esas armas y las llevó a la casa del sacerdote. O sea que él llevó la primicia o lo primero con que él pudo derribar, porque no solamente derribó el cuerpo con la piedra, sino que lo exterminó con la espada. La espada fue la que le dio la tocada final a Goliat. Entonces él coge esta primicia y la lleva al altar. Cuando pasa el tiempo y él huye del lado de Saúl, porque no pudo seguir viviendo con él. Hay veces que a nosotros nos toca cortar. Hay personas que nosotros tenemos que soltar, que se pueden amar mucho. Eso no quiere decir que los dejes de amar. No, a veces hay que soltar, hay que alejarnos, hay que apartarnos. Y eso le pasó a David. Y dice que David fue allá y le pide al sacerdote, después de que pide los panes,
Él pide, él le dice, no hay un arma por ahí. Entonces vemos que el sacerdote le dice, yo no le di cita porque eso ya lo hemos estudiado hace días atrás en la mañana. Vemos que el sacerdote le dice, no, aquí no hay armas, solo la que tú trajiste, la con que mataste a Goliat. Y mire la respuesta que él da. Él dice, no hay mejor que esa. ¿Por qué? Porque las armas con las cuales el enemigo nos ha tirado o nos ha lanzado o nos ha hecho balancear, con esas son las mismas que nosotros nos armamos para defendernos del oponente. Nosotros no tenemos que estar con miedo en todo tiempo. Los valientes de David no se quedaron en la cueva todo el tiempo. David tampoco se quedó en la cueva con ellos todo el tiempo. Eso lo tenemos que tener bien claro en nuestras vidas porque nosotros debemos de aprender de la palabra. O sea, que todo ataque que venga hacia nosotros tomar esas armas, porque esos son lanzas que nos mandan, esos son flechas que nos lanzan. Nosotros de coger esas mismas y derribar y devolverlas para que no vengan a destruir nuestra vida espiritual. Porque a veces cuando hemos sido tan atacados y nos han hecho tanto daño, entonces nosotros lo que hacemos es que bajamos la guardia. Y yo te voy a decir una cosa, hoy en día los altares se conocen de los que tenían un encuentro personal con el Eterno. Porque te voy a decir una cosa, en muchos lugares de los altares donde se adoraba el Eterno, con la pandemia, no volvieron. Esto es como si hubiera sido la estocada final para esta gente apartarse y no volver. ¿Qué pasó? No estaban sujetos, no se sujetaron a la palabra, no se sujetaron al mandato del Eterno. Entonces, creían, pienso, que como se han acostumbrado a que la presencia solo está en el templo, entonces cuando se cerraron los templos, estas personas no volvieron. Entonces no tenían, no se habían llenado o no se habían apropiado de las armas que esta dificultad y este problema tuvo para vencer en el tiempo que no se podían congregar. Y eso es lo que a nosotros nos pasa. Si nosotros no cogemos las armas con que nos han destruido o con que han intentado destruirnos, con las que han intentado derribarnos, porque eso es lo que hace el oponente, te lanza para derribarte, te lanza para destruirte. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Agarrarnos como hizo David, agarrar la misma arma que tenía el oponente para destruirlo ahí, a él, no solamente se devuelve esta arma a destruir al oponente, sino que le sirve para destruir todos los oponentes que se iban a interponer en su camino. Otro en otras circunstancias se hubiera dicho, es una maldición, porque esa fue el arma con que maté al enemigo, me voy a conseguir otra, pero él lo único que dice, esa es la mejor. Esa es la que yo necesito. Porque con esa arma es que nosotros tenemos que enfrentar. Él viene con un arma o nos envía un arma y nosotros la enfrentamos y la devolvemos en contra de él. Porque para eso son las armas que vienen a atacarnos a nosotros. Nosotros tenemos las armas que el Eterno nos ha dejado en las Escrituras. Hemos visto la forma de cómo el Eterno nos ha hablado en estos últimos tiempos de cómo defendernos, en verdad. Pero no tenemos que menospreciar aquellas armas con las cuales nos quieren derribar o nos piensan derribar o han creído que nos pueden derribar. Es que éstas nos sirvan para defendernos, que éstas nos sirvan para devolver de la misma manera
que te fue lanzada a tu vida, de esa misma manera que se lance contra el oponente. Y sabemos que antes de lanzar esa arma, vamos a los pies del maestro, vamos a los pies al altar, al altar. Yo creo que todas en nuestras casas tenemos el altarcito, un lugarcito donde tenemos ese momento íntimo con el Eterno. Entonces, es ahí en ese lugar donde venimos, y venimos armadas, porque fue en ese lugar donde fue David a sacar el arma. Ahí también el Señor tiene la palabra. Ahí tiene el Padre el código de la palabra para que podamos lanzar la palabra que Él nos da, más que esa arma que fue mandada hacia nosotros sea de vuelta hacia donde la mandaron. Vamos al altarcito, vamos a los pies, glorificamos al Maestro, ensaltamos su nombre, cogemos la palabra, nos apropiamos de ella, la mejor arma es la palabra, y luego con la palabra, con la misma palabra, derribamos o devolvemos el arma con las que fuimos atacadas. No nos volvamos a esconder. Ellos después, mire, Jacob después de que dice la palabra que peleó que peleó con Dios y con los hombres, él no se volvió a esconder. David tampoco. David se enfrentó y fue derribado su rival. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender. No quedarnos raspándonos la tristeza y acariciándonos el dolor. Levantarnos con toda la fortaleza que el Eterno nos da, con las fuerzas que Él nos da, y levantarnos a luchar, a pelear la buena batalla que viene de parte del Eterno. Dios te bendiga.